La civilización egipcia fue una de las más importantes de la antigüedad. Se desarrolló en una franja de tierra fértil atravesada por el río Nilo y ubicada en el extremo oriental del desierto del Sáhara. Los egipcios dividieron el territorio en dos regiones. El Alto Egipto, situado al sur. Se trata de un estrecho valle fluvial de no más de 30 kilómetros de ancho, pero con unos 900 kilómetros de largo. Allí se concentra la vida frente al medio árido que rodea el río. Y por otra parte, el Bajo Egipto, localizado al norte, junto a la desembocadura del Nilo, donde el río se ensancha y forma uno de los mayores deltas del mundo. Los egipcios distinguían además entre la tierra negra o Kemet, muy fértil para la agricultura, y la tierra roja o Desheret, término con el que se designaba a los terrenos áridos del desierto. Durante la Edad de los Metales se formaron dos grandes reinos en el Nilo, uno en el Bajo Egipto, en la zona del delta como hemos dicho antes, y otro en el Alto Egipto, situado al sur. Cuenta la leyenda que hacia el año 3100 a.C., el rey Menes unificó ambos reinos y se convirtió en el primer faraón de Egipto, creando la primera capital común que fue Menfis, que significa muro blanco. A lo largo de sus más de 3000 años de historia, Egipto estuvo gobernada por distintas dinastías de faraones. La institución faraónica tuvo una larga tradición y atravesó por diferentes etapas. Si observas el siguiente eje cronológico, podrás comprobar cómo existen tres etapas fundamentales denominadas Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Y cada uno de esos imperios va a acabar con una etapa de inestabilidad o también denominada de crisis, que será motivada por la propia debilidad de las estructuras del Estado egipcio, así como la invasión de pueblos extranjeros que intentarán conquistar todo este territorio. Así pues, vamos a ver las diferentes etapas por las que atravesó la historia del Antiguo Egipto. Imperio Antiguo, 3100 a.C., 2050 a.C. En este periodo se establecieron las bases del Estado y de la sociedad de Egipto. El faraón era considerado un dios y tenía en sus manos el poder político y religioso. Destacaron los grandes faraones como Keops, Kefren y Miquerinos, que edificaron las pirámides de Giza. Sin embargo, hacia el año 2200 a.C. comenzó una crisis que provocó el fin del Imperio Antiguo. Durante esta etapa del Imperio Antiguo, el centro político pasa a Menfis, es decir, Menfis se convierte en la capital del Imperio Antiguo egipcio. Zoser es el primer faraón enterrado en una pirámide, la denominada la pirámide de Zoser o de Saqqara. Y es que durante la tercera dinastía a la que pertenece el faraón Zoser, el arquitecto Imhotep tuvo la genial idea de ampliar la mastaba del faraón Zoser para convertirla en la primera pirámide de la historia. La pirámide escalonada, que es así como se denomina, o pirámide de Saqqara, es el lugar más importante del complejo funerario del faraón Zoser. La pirámide mide 140 metros de longitud, 118 metros de anchura, 60 metros de altura, y fue construida con pequeños bloques calcáreos, es decir, de caliza, con un modo de construcción similar al del adobe que vimos en temas anteriores. La importancia de la pirámide de Zoser radica en haber sido el origen de la construcción de las pirámides de Giza y del resto de las pirámides egipcias. A inicios de la dinastía IV, Snofru quiso dar un paso más en la consecución de la pirámide perfecta, para que fuera su morada de eternidad. En esta búsqueda, el faraón llegó a construir al menos 3 de estos grandes monumentos. La primera de las grandes pirámides de Snefru fue la pirámide de Meidum, llamada por los árabes como la falsa pirámide. Está situada a la entrada de El Fayum, a unos 100 kilómetros de El Cairo. Se conservan restos de esta estructura central rodeada de un montículo formado por los escombros de la cubierta externa. La pirámide sufrió un derrumbamiento en la antigüedad y solamente la parte central de su base interna sigue hoy en pie, dándole un aspecto de torre, que es único entre las pirámides egipcias. La segunda pirámide que construye Snefru se denomina la pirámide romboidal. Esta segunda pirámide se construye en la necrópolis de Dashur, a 45 kilómetros al norte de Meidum. La forma final que adoptó este monumento es bastante singular si la observas, dándole así el peculiar aspecto de pirámide romboidal, como realmente se la conoce. Por último, la tercera pirámide de Snofru, conocida popularmente como pirámide roja, fue construida 2 kilómetros al norte de la anterior, en Dashur.
todo parece indicar que fue en esta tercera pirámide donde el faraón Snefru fue finalmente enterrado. Pero sin duda alguna, si hablamos de pirámides, tenemos que hacer referencia a la denominada necrópolis de Giza, que se encuentra en la meseta de Giza, con el mismo nombre, a unos 20 kilómetros del Cairo, en Egipto. En ella se encuentran las famosas pirámides construidas por los faraones de la cuarta dinastía Keops, Kefren y Mikerino, que eran descendientes de Snefru. Pero si te parece, hablaremos más adelante de la construcción de estas pirámides. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, te puedes imaginar que durante el Imperio Antiguo la figura del faraón fue una figura fundamental. Sin embargo, a partir de la dinastía sexta, y en concreto durante el poder faraónico del faraón Pepi II, aumenta el poder que tenían los señores feudales, los denominados nomarcas. Los nomarcas eran gobernadores de los territorios que ayudaban al gobierno y al control del territorio a los faraones. Las luchas que se generaron entre los diferentes nomarcas contribuyeron también a una creciente agitación que se trasladó también a la sociedad egipcia. Y eso generó una inestabilidad política, social y territorial al final del Imperio Antiguo, que acabaría con la primera crisis importante del imperio. Hasta tal punto que se produce la escisión del país, es decir, la separación o la división, un estado al norte y otro al sur con capital en Tebas. Imperio Medio, 2050 a.C., 1580 a.C. Tras una serie de conflictos bélicos, como hemos visto anteriormente, el faraón Mentuhotep II dio inicio a esta etapa, en la que se consuma la reunificación de nuevo de todo el imperio. Las características fundamentales de esta etapa es que aumentó el poder del monarca y se produjo una gran expansión territorial hacia el exterior, conquistándose Nubia al sur. Se realizaron además campañas en Libia al oeste y Siria al este. A partir del año 1800 a.C. se vuelve a producir una época de inestabilidad política que facilitó la invasión del país por parte de pueblos extranjeros como los Hicsos. Decíamos antes que la máxima expansión territorial se va a producir durante este Imperio Medio bajo el mando del faraón Sesostris III, que consiguió abrir rutas comerciales hacia Sinaí, Creta o Biblo. Pero como hemos dicho antes, a partir del año 1800 a.C. aproximadamente se produce de nuevo una época de inestabilidad política, debido a la invasión de los Hicsos. Así, el Alto Egipto es dominado por estos invasores que se constituyen en la clase dirigente y fijan la capital en Abari, en el delta. Los Hicsos logran su rápida victoria sobre los egipcios gracias a una nueva táctica militar que los egipcios desconocían, y era el uso del carro de guerra tirado por caballo. A pesar de todo, los Hicsos van a asimilar la superior cultura egipcia y la van a mantener a lo largo de su dominio. Imperio Nuevo, 1580 a.C., 31 a.C. Esta tercera etapa fue una época de esplendor. Egipto conquistó Libia y Siria. Destacaron los faraones Tutmosis I, Amenofis III, Akenatón y Ramsés II. A partir de 1100 a.C., numerosos pueblos extranjeros como los asirios, los persas, los griegos y los romanos invadieron Egipto. Si recuerdas, al final de la etapa del Imperio Medio, es decir, de la etapa anterior a la que vamos a hablar a continuación, hablábamos de los Hicsos, un pueblo extranjero que invadió Egipto y conquistó todo el territorio. A partir del año 1580 a.C., Amosis expulsa a los Hicsos de Abari, los persigue hasta Palestina y funda el Reino Nuevo o Imperio Nuevo, perteneciente a la dinastía 18, cuya capital será Tebas. Con sus sucesores, Amenofis I y Tutmosis I, asciende Egipto a gran potencia. Lanza campañas hacia Asia, llegando incluso al río Éufrates, y también hacia Nubia, conquistando hasta la tercera catarata del río Nilo. Pero el máximo esplendor se alcanzará bajo el reinado de la reina Hatshepsut. Hatshepsut suele ser recordada como una de las contadas mujeres que alcanzaron el rango de faraón.
Lo hizo en contra de todas las leyes y costumbres del Estado egipcio, aprovechando una serie de circunstancias dinásticas que le permitieron dar cauce a su ambición de poder. Era hija de Tutmosis I y su esposa principal, la reina Nefertari. Su matrimonio con su hermanastro Tutmosis II la convirtió en reina consorte y tras quedar pronto viuda, asumió la regencia hasta que su hijastro Tutmosis III alcanzase la edad necesaria para gobernar. Hatshepsut empezó a mostrarse como único soberano de Egipto, adoptando los atributos de un faraón como la barba postiza y el tocado neme, y los epítetos reales masculinos de rey del Alto y el Bajo Egipto y señor de las dos tierras. Como faraón, Hatshepsut ocupó el centro de una brillante corte radicada en la capital del país, Tebas. La reina Hatshepsut evitó todo conflicto militar y durante su reinado se llevaron a cabo importantes expediciones comerciales con los países vecinos. Además, llevó a cabo una intensa actividad arquitectónica como el templo de Deir el-Bahari, dirigido por Senetmu, uno de sus funcionarios más cercanos. Se trata de un templo funerario que se erige a la orilla occidental del río Nilo. Si te fijas en la siguiente imagen, está parcialmente excavado en la montaña y se accede a él por un camino procesional y una serie de rampas. Desde que Hatshepsut murió hacia el año 22 de su reinado, quizá de una manera violenta, cayó un manto de silencio sobre su figura. La mujer que había osado proclamarse faraón fue objeto de una damnatio memoriae, la eliminación de toda referencia a su reinado, como si éste no hubiera tenido lugar. Incluso su nombre quedó suprimido de la lista de los reyes. Tradicionalmente se pensaba que el responsable había sido Tutmosis III, pero investigaciones posteriores han demostrado que la operación se llevó a cabo de forma paulatina, sobre todo durante las dinastías 19 y 20. Cuando muere la reina Hatshepsut, llegará al poder Tutmosis III, que solo llegó al trono de Egipto porque su padre, el faraón Tutmosis II, y la reina Hatshepsut no habían tenido descendientes masculinos, de manera que fue él, hijo del faraón y de una esposa secundaria, quien acabó gobernando el país del Nilo. En este caso el azar fue generoso con Egipto, porque Tutmosis III disponía de todas las cualidades necesarias para el buen gobernante, y una más, su extraordinaria capacidad militar. Al mando de sus tropas, Tutmosis III forjó un imperio que iba desde la actual Siria hasta la cuarta catarata del Nilo, en lo que hoy es Sudán. Con ello, los dominios del Egipto faraónico alcanzaron la máxima extensión de toda su historia. En el año 1377 a.C. llegará al poder un faraón muy particular, Amenofis IV. Amenofis IV, también conocido como Akenatón o Amenhotep IV, fue el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto. La llegada de este nuevo faraón marcaría un antes y un después en la historia de Egipto. En los primeros años de reinado, Amenofis IV contrae matrimonio con Nefertiti, la cual posteriormente se convertirá en una de las mujeres más importantes de la historia de Egipto y una de las mujeres más bellas de la historia. Decía antes que la llegada de este nuevo faraón marcaba un antes y un después en la historia de Egipto, y es que poco tiempo después de su coronación, el nuevo faraón promovió una profunda reforma religiosa de carácter monoteísta centrada en la imposición del culto al dios Sol, denominado Atón, en sustitución de Amón y del resto de divinidades egipcias. Es decir, promovió una reforma religiosa que pasó de ser una religión politeísta a una religión monoteísta por primera vez en la historia de Egipto. Como te puedes imaginar, la reacción tradicionalista dirigida por los sacerdotes de Amón propugnaba la abolición de este monoteísmo y fue una medida muy controvertida para la sociedad egipcia que no llegó a encajarla y no llegó a adoptarla en su plenitud. Además, Amenofis IV ordenó construir una nueva capital en el desierto. A medio camino entre Menfis y Tebas fundó Akenatón, la actual Tel Amarna, consagrada al dios Atón. Allí mandó construir grandes templos dotados de patios de gran tamaño, ya que el nuevo culto al dios Sol, recuerda, debía hacerse al aire libre. De esta manera, poco a poco,
se fueron eliminando las imágenes existentes de dioses con forma humana, como relieves, esculturas y otras representaciones que hasta el momento habían sido una fuente iconográfica importante en Egipto. A partir del 12º año del reinado de Amenofis IV, la familia real se ve afectada por una serie de infortunios. La segunda hija del matrimonio fallece y las más pequeñas desaparecen. Después del año 14 de reinado, no hay menciones a la reina Nefertiti, con lo cual puede inducir a la teoría de que falleció también durante ese año de reinado. Finalmente, Akenatón fallece en el 17º año de su reinado. Semenquera fue su sucesor, pero casi no se sabe nada acerca de este faraón, creyéndose que pudo reinar durante un breve periodo de tiempo. Después de él, asciende al trono un niño de unos 10 años de edad al que todo el mundo conocerán como Tutankamón. Quizá Tutankamón sea la tumba más famosa de todo el antiguo Egipto. Tutankamón es uno de los faraones más conocidos, pero la realidad es que el reinado de Tutankamón fue corto y difícil. Como hemos dicho antes, llegó al trono con apenas 10 años y los sacerdotes de Amón quisieron convertirlo en el símbolo de la restauración de los antiguos dioses después del monoteísmo de Akenatón. Reinó durante una década, muriendo alrededor de los 18 o 20 años, en circunstancias que siguen siendo objeto de debate, y fue enterrado en un discreto hipogeo en el Valle de los Reyes. Allí quedaría en el olvido durante más de 3000 años hasta que el arqueólogo Howard Carter abrió la pared de su tumba casi intacta, en el año 1922. Años después, a partir del año 1345 y perteneciente a la dinastía XIX del Antiguo Egipto, surgió un hombre que, aun pudiendo ponerse en duda su carácter divino, era merecedor del apodo por el que su pueblo y la historia le conocieron: Ramsés II el Grande. Es uno de los faraones más conocidos, importantes y longevos de la fascinante civilización egipcia. Destacó prácticamente en todos los campos en los que un faraón debía destacar. Asumió sus responsabilidades políticas desde muy joven y pronto demostró ser buen líder y gran estratega militar, llegando a tener mayores éxitos en sus campañas bélicas que su padre Seti I. Una vez asumió el trono, consiguió expandir la cultura egipcia, defender sus fronteras y promover una época de esplendor para Egipto que ningún faraón posterior conseguiría superar. Algunas de las piezas más impresionantes con las que nos sorprendemos en los museos de todo el mundo fueron responsabilidad suya. Y es que Ramsés II, movido por el deseo de perpetuar su gloria para la eternidad, levantó monumentos por todo Egipto, entre ellos su magnífico templo funerario, el Ramesseum, en la orilla occidental de Tebas. De igual manera, erigió una de las obras maestras de la antigüedad, el templo funerario que Ramsés II ordenó erigir en Abu Simbel. Si observas la imagen que tienes en pantalla, las 4 efigies colosales esculpidas en la fachada, de 20 metros cada una, transmiten una sensación de gloria y majestuosidad como ninguna otra. Sin embargo, tras su muerte y la llegada al poder de sus diferentes sucesores, el reino egipcio comenzó a decaer al final de la dinastía de los Ramsésidas. El periodo que se inicia entonces se conoce como Baja Época. No solo el poder real era más débil, sino que hubo invasores del sur y del oeste. Las posibilidades económicas además eran precarias y no favorecían el desarrollo del arte y la cultura del país. A partir del año 685 y hasta el año 31 a.C. comienza lo que se denomina la Baja Época o decadencia. El imperio a partir de entonces entra en crisis y sufre ataques asirios y persas. Además, en el siglo IV a.C. es tomado por los griegos. Finalmente, en el año 30 a.C., los romanos derrotaron a Cleopatra y Egipto se convierte en provincia de su imperio. Había llegado el final de una de las más grandiosas civilizaciones de la historia de la humanidad.